para que te identifiques en 1, 2, 3 minutos nada más cómo y de qué manera crees que eres, ¿no? Acá te pregunta, ¿qué rasgo crees que te identifica? Acá ves los rasgos personales o de personalidad: amable, inteligente, sensible, aventurero, reservado, ¿ya? Audaz, ¿no? Confiado, simpático, activo, divertido, generoso, independiente. ¿Ves este cuadrito que está hacia tu derecha? ¿Ah? ¿Puedes mencionar 4 cualidades tuyas? A ver, tú solo, cada uno de ustedes, los que estén presentes. A ver, trata de hacerlo para ti mismo nada más. Y también cómo te describen tus amigos, ¿no? Acuérdate que en la clase pasada, ¿no? Hemos visto cómo nos vamos desarrollando, ¿verdad? Pero ese desarrollo que vas teniendo, tanto a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, lo que te está dando a ti son rasgos, mira. Te están dando, te van consolidando características. Por eso es que tú tienes características físicas, características psicológicas, características sociales, características emocionales, morales, etcétera, etcétera. Y esos son tus rasgos de personalidad. Por eso, a ver, como un entrenamiento, como una situación nada más tal vez personal en tu propio lugar donde estás en este momento. Identifica eso para que podamos encajar mejor ahora en la clase, ¿no? ¿Qué rasgos crees que te identifican? No necesitamos ahorita saberlo todos. Por eso es que es como un autoentrenamiento o una autoapreciación para que tú mismo puedas ver y puedas orientarte al anclaje como experiencia previa, como aprendizaje previo de toda la clase de personalidad que se te va a dar hoy día, ¿no? Entonces, ¿puedes mencionar 4 cualidades tuyas? ¿Ya las has visto? Malhumorado, optimista, despistado, imaginativo. Como has visto, hay características buenas y hay características que no te gustan, pero están en nosotros, porque realmente el ser humano no es una perfección, pues, ¿no? Al, al, al no ser perfecto el ser humano, entonces cae en la característica general de que tiene pues múltiples rasgos, múltiples características, ¿ok? Entonces, si ya contestaste la primera, ahora pasa a la segunda. ¿Cómo te describen tus amigos? ¿Cómo crees tú que te describen? ¿Cómo te perciben? ¿Sensible? ¿Optimista? ¿Malhumorado? ¿Despistado? ¿Generoso? ¿Ah? O tal vez flojo, desordenado, inestable, ansioso, no está acá. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque acá solamente hay algunos, ¿ok? Algunos. Hay una serie enorme de características entre buenas y malas. Optimista, negativo, introvertido, extrovertido, estudioso, empático. O sea, mira, no están acá. Por eso es que hay una serie de rasgos, perdón. Hay una serie de rasgos o de características que realmente están en nosotros y dan como consecuencia que realmente nosotros nos describamos o seamos de una manera determinada, ¿ok?
Considerando eso, creo que ahora sí podemos pasar a la clase, porque tú ya o estás manejando características que tú mismo te puedes describir y las otras son las características que tú crees que otros te describen, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, el tema de hoy día está enfocado a todo lo que es personalidad, definición de personalidad, factores y componentes de la personalidad, enfoques descriptivos, teorías, tipologías, teoría de rasgos, tipologías, enfoques explicativos, nada más en esta parte está el psicoanálisis, pero la segunda parte que empalma inmediatamente tiene los otros enfoques explicativos que corresponden a los humanistas, lo conductual, el enfoque cognitivo-social. Lo que en la parte última vamos a ver es el desajuste de la personalidad, donde ya vamos a ver en parte inicial el estrés. Un ratito, es de la primera. Aló, Betty. Hola, Betty. Sí, estoy en clase. Aló. Y no llega. Dios santo. Dime, ¿lo puedes empalmar con algún otro profesor que tenga una hora? Sí, hazlo más, pues, porque ¿qué hacemos ahorita? Ya yo estoy en clases. ¿Ya? Ya. Ok, gracias, Betty. Entonces, mire, eso es lo que vamos a ver y al final, o sea, desajuste de la personalidad, estrés, resiliencia y trastorno de la personalidad. Ya. Comenzamos con la primera parte que es la definición. Lo que tienes que tomar, especialmente como una situación ya, si se puede ser cultural, es que etimológicamente viene de raíces. Una es la griega, la otra es la latina, la otra es etrusca. Latín, persona. Del griego, prosopon, que significa máscara teatral. Y del etrusco, persum, cara. ¿Te das cuenta? O sea, históricamente han tratado de ubicar, de colocar en el concepto de dónde deviene, por qué deviene, de dónde se agarra el concepto. Pero lo primero que tienes tú que detallar y de tomar en cuenta acá es que no naces con una personalidad, no naces, ¿ya? Tu personalidad en sí, todo lo que tienes en conjunto, no todo es algo que ha venido contigo. Lo único que viene contigo es tu temperamento, que es el único heredado. Pero la forma como eres, las características que tienes, han sido construidas. Por eso es que se dice que es un constructo hipotético. Cuando te dicen que es un constructo hipotético, ¿ah? Cuando te dicen que es un constructo hipotético, es porque realmente no es algo que se ha ido dando, que se ha ido, como quien dice, cuando agarras una plastilina y esa plastilina la comienzas a moldear, no es que desde que te dan la plastilina ya está la forma, no. Tú eres el que moldeas en razón de lo que tú deseas. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre contigo cuando tú o qué ocurrió contigo desde que has nacido? Que has tenido una serie de estímulos alrededor tuyo, el contexto social, el contexto sociocultural ha sido muy importante para ti, mira, porque ese contexto sociocultural es el que te ha brindado una serie de estímulos que ha dado como característica que te ha ido moldeando como que fueras una plastilina. Pero ocurre que lo que vemos en ti como conducta es un producto, o sea, lo que vemos como rasgos,
Lo que vemos en ti psicológicamente como características de tu personalidad, tienen una situación que las personas no te lo pueden adivinar, mira. Solamente podemos decir, podemos opinar, podemos, como quien dice, dar una presunción, por eso se dice hipotético. Porque yo, si te veo a ti, yo no puedo asegurar las características que tengas, mira. Yo no puedo confirmarlas. ¿Y por qué no puedo confirmarlas? Porque históricamente yo no he estado contigo en tu historia. ¿Entiendes? Y tu mamá misma, tu papá mismo, tienen algo que saben de tus rasgos de características, ¿no? O de tus rasgos o características, pero no pueden asegurarlo, mira. Por eso es que cuando tú te molestas y tu mamá te dice, no, es que este es un ocioso, un flojo, así. Y el otro hijo, no, él sí hace las cosas, entonces tú te molestas, pues. ¿Por qué te molestas? Porque te agarró sobre algo que ella no, él o ella o quien haya dicho, no está diciendo para ti la verdad, porque está asegurando sobre algo que está mal, pero de la cólera está asegurando, pues seguro de cómo se han presentado las cosas. Tú no puedes, cuando tú conoces a una persona, tú realmente no puedes observar verídicamente y confirmar cómo es ella, mira. Porque esa persona puede estar entrando al aula, pongamos que sea un profesor, puede estar entrando al aula, pero está molesto, le ves molesto, y desde ahí, como primera vez que lo ves, tú dices, oh no, ese es un amargado. Pero no sabes que 2, 3 o 5 cuadras atrás del instituto donde estudias o de la pre, le robaron. Le quitaron su plata que tenía que pagar seguro la luz, el agua, el estudio de sus hijos, no sé, y va a entrar feliz. Por más que quiera, está afectado. O sea, hay una situación ahí que lo hace único en razón de lo que realmente le está ocurriendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Y vuelvo acá a repetir, la personalidad se construye, pero no la puedes identificar exactamente en una realidad. No puede ser verídicamente que diga sobre la persona lo que tú crees que es. Por eso se dice que es hipotética, un constructo hipotético. Y aquel que asegura, sí te conozco, yo sé cómo tú eres, yo te conozco, ¿no? Cuando se pelean, ¿no? No se conocen, ¿entiendes eso? No tienes la seguridad de cómo es la persona, no tienes la seguridad, ¿ya? Lo que sí tiene la personalidad son patrones de comportamientos que en razón del entorno de donde vive, tienen características afines. Por eso es que en la transmisión social, en el aprendizaje social, el modelo que se imita tiene algo de característico. Igual, de uno a otro no lo es, pero tiene un rasgo característico similar al patrón social, ¿no? Y, y tiene algo muy personal en razón de lo que el sujeto haya vivido por sí solo, que es la autoobservación, lo autobiográfico, lo personal. Porque el sujeto A y el sujeto B no vivieron lo mismo. Aún hayan sido gemelos, no vivieron lo mismo. Por ende, el patrón de comportamiento de cada uno de nosotros es único, único, ¿ok? Es único. Lo que sí, dentro del contexto social, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que tú te acercas cada vez más y mientras más maduras, te acercas cada vez a que sea estable, coherente, racional, lógico, porque obedecemos a un contexto sociocultural que tiene normas, que tiene patrones de comportamiento, que es lo que tú más asimilas. ¿Ok? Por eso es que en la sociedad, tú en tu familia respetas normas, tú en la pre respetas normas,
porque tu personalidad se tiene y se obliga a adaptarse a esos patrones. Y si no lo hicieras, y si no lo hiciéramos, somos inestables, somos incoherentes, somos irracionales. Ahí es donde salen pues los delincuentes, ahí es donde salen los desordenados, ¿verdad? Ahí es donde salen todos aquellos que tal vez en mínimo o en máximo pueden estar violentando situaciones hacia su propia persona o hacia otras personas. Entonces ahí vamos a tener, y en algunos casos más, especialmente cuando la persona ya es totalmente irracional al contexto, es donde nosotros vamos a ubicar a los trastornos de personalidad. Porque estable, se supone que todos deberíamos de estar, pero hay un nivel de inestabilidad que está relacionado a la persona que realmente no quiere respetar la norma social. Pero por eso es que cuando no respetan la norma social y cuando realmente la persona inflige las normas que están en su contexto, es como que también están afectados de salud. Y acuérdate que la Organización Mundial de la Salud actualmente dice que enfermedad está relacionado a lo físico, lo psicológico y también lo social. Por eso, ese delincuente, ese ludópata, esas personas que se desordenan en su contexto social sin respetar la norma, también es como que están dentro de una enfermedad. ¿Ok? Entonces, mira, lo básico que tienes que tener es que la personalidad se construye, es única en todos nosotros y obedece a un patrón social que nos hace estable, coherentes, racionales, lógicos dentro de la convivencia que tengamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta como los que son los factores? Te lo he dicho sutilmente en el concepto. Lo primero que tenemos que considerar es de que nosotros venimos en razón de una biología que está directamente vinculado a papá, mamá, pues. Papá y mamá otorgan en nosotros un 50-50% para el genotipo, el temperamento y muchas cosas que realmente son las que van a determinar y que van a dar en muchos de los casos situaciones o patrones por los códigos genéticos que van a desarrollarse sí o sí. Pero ocurre que esto es la parte orgánica. Esto lo que otorga la herencia es una parte orgánica que va a recepcionar una serie de estímulos, mira. Por eso es que se dice que la biología no determina la personalidad. Lo que va a determinar la personalidad son los estímulos que va a recepcionar. Y los estímulos que va a recepcionar el ser humano, principalmente lo va a recepcionar ¿de dónde? Del ambiente o del factor sociocultural y de lo que es la autodeterminación situacional personal de cada uno de nosotros. O sea, de ese bagaje biográfico individual personal que nosotros vamos a vivir en diferentes intensidades de agrado o desagrado. Por eso el primer factor es lo biológico. El segundo es el entorno sociocultural que tú mismo has observado o tú misma has observado cuando se te dictó la clase 3, la clase 2, en donde se incluía las bases sociales del comportamiento. Y cuando se te incluyó eso, se te dijo cómo los agentes sociales primarios, secundarios, ¿verdad? Daban lugar a que tú realmente comiences a entender, comprender y te ayuden a desarrollar dentro del entorno social. Entonces ahí, esa formación social que hemos tenido, sociocultural, es la que ha determinado que tengas una personalidad definida con una identidad personal, con una identidad social. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la intensidad de los estímulos, como los hayamos recibido, han dado lugar que la situación vivida no ha sido igual de unos a otros.
en agrado y desagrado. Por eso es que en los estímulos hay cosas que a ti te gustan y hay cosas que al otro no le gusta. Igual, hay cosas que le tienes miedo y a otro no le tiene miedo, ¿no? Cosas, situaciones, personas. Entonces, eso ha traído como consecuencia que las personas en ningún lugar del mundo sean iguales. Pueden tener cierto rasgo afín, sí es cierto. Pueden tener cierto rasgo afín, pero cierto rasgo afín. Pero que todos los rasgos coincidan a ser iguales, mentira. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Por eso es que se te dice que tú eres único. Todos ustedes son únicos. No hay dos como tú. Realmente todas las personas que están en la Tierra tienen la característica de ser individuales, únicos, gracias a la autodeterminación situacional que lo van a dar las diferentes intensidades de los estímulos donde históricamente tú has vivido, donde has estado, como se te han presentado. ¿Ok? Entonces, estos sí son los tres determinantes de la personalidad. Los que la herencia, la biología no forma la personalidad, pero es necesaria porque ahí es donde van a caer todos los estímulos. Pero los que sí forman, como se muevan los aspectos, como como se muevan los estímulos, sí forman la personalidad. Son el entorno sociocultural y la autodeterminación situacional. Ellos dos sí forman a tu personalidad. ¿Ok? Por eso es que importante que haya una socialización primaria buena. Mira la importancia. ¿Te das cuenta? ¿Ah? ¿Te acuerdas que varias veces hemos estado hablando que la socialización primaria es muy importante para que esto ocurra, para que se den bien las cosas, porque es la socialización primaria la que realmente va a manejar todos esos estímulos agradables o desagradables, especialmente si el niño está en formación de 0 a 18 años. Pero aquellas personas que le falló la socialización primaria por el desorden, por situaciones que realmente ya no han estado bien determinadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Tal vez ese sujeto ha sufrido maltrato físico, esas son las situaciones. Maltrato físico, ha habido maltrato psicológico. Entonces, las diferentes intensidades como ha vivido los estímulos es lo que ha moldeado, lo que se te dice constructo, es la que ha moldeado a la personalidad de una forma totalmente, tal vez inestable, incontrolable, que le puede haber llevado hasta un trastorno psiquiátrico, ¿no? O al desorden social, o lo llevó a una enfermedad física, a una enfermedad social o a una enfermedad psicológica. Por eso ha habido eventos en las personas en donde realmente el estímulo ha sido muy fuerte a nivel de lo personal. Esta determinación situacional es personal y lo voy a agregar acá por si es que lo deseas trabajar. Esto es personal, ¿ok? Personal. Mm, ¿ya? O sea, son experiencias personales. Y mejor lo pongo así. Experiencias, experiencias personales. ¿Ok? Si consideras la autodeterminación situacional, son todos los estímulos que ha vivido esta persona. ¿Ok? Y le han dado como correlato una situación agradable o desagradable. Si ha sido en equilibrio, la persona tiene una característica especial. Si ha sido más lo bueno, también. Y si ha sido mal lo malo, también tiene una característica especial. ¿Ok? Entonces, mira, acá tenemos
que tenemos que considerar que lo que forma la personalidad principalmente es el entorno sociocultural, que es el que te va a dar la millonada de estímulos. Pero dentro de esos estímulos que da ese entorno sociocultural se hacen personales algunas cosas o algunos estímulos, dando lugar a que tu personalidad se vuelque de una forma diferente. Mira nada más tú un ejemplo en razón de lo que está ocurriendo en Turquía. El terremoto de Turquía ha dejado a muchos niños y a personas desamparadas. De la bondad en que vivían, ahora están en una situación totalmente deplorable en razón de alimento seguro, porque ya no es igual que mamá, ya estaba ahí trayendo la comidita, ya la mamá tal vez no existe. ¿Entiendes? Esa experiencia personal del terremoto para cada una de esas personas que hasta han sido rescatadas de una forma tan dramática, es su experiencia personal. Eso es lo que va a acuñar en esa persona una situación de ser para el futuro totalmente diferente a como realmente hubiera ocurrido si no ocurre el terremoto. ¿Ok? Cambia la vida, mira, cambia la vida por completo, cambia la forma de ser de ese ser humano también. Como no sé si vieron una toma de una niñita que realmente estaba con un efecto postraumático en razón del terremoto y a cada rato cualquier ruido comenzaba a convulsionar, a temblar. Entonces, esas son cosas que igual a otros que han escuchado el ruidito no le ocurre igual que a ella, porque el efecto del estímulo, de la intensidad del estímulo, corresponde a cómo es que se presentó en cada uno de nosotros. Por eso se habla ahí de experiencias personales. Lo que acuña en cada uno de nosotros, que seamos individuales, que seamos personales, que seamos únicos, son las experiencias personales, los estímulos, cómo los estímulos se presentan en nosotros. Aló, aló, aló. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Hola, hola. Jóvenes, ¿se escucha? Ok, ok, ya. Lo que pasa es de que a veces, como uno habla y no tenemos el público presente, entonces da la idea de como que puedo estar hablando y no pasó nada, ¿ya? Ok, entonces avanzo. Acá me he detenido un poquito porque si tú tienes como base esto, lo que se te está explicando, ya tú te das cuenta cómo es tu personalidad. Y esto debe de ser parte de la cultura del ser humano, ¿ok? Los componentes de la personalidad en sí son dos. Uno es el temperamento y otro es el carácter, ¿ya? El temperamento viene con la herencia, con factores biológicos innatos, ¿ok? O sea que quiere decir que el temperamento es innato, viene contigo. Tal vez tienes el carácter de tu bisabuelo, tatarabuelo, o de tu papá, de tu mamá, tiene la simbiosis, no sé, por eso es que tú eres una potencia en temperamento. Lo que tiene que quedarte bien claro es que el temperamento no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo, ni malo. Disculpen, estoy con algo para poder hablar. Una situación en la boca para poder hablar. Entonces, mira, ¿qué es lo que ocurre? Que el temperamento viene por la herencia y cuando se te dice no es ni bueno ni malo, es por este motivo y te lo voy a indicar. Tú puedes, o la persona, vamos a decir eso, la persona nace con un temperamento impulsivo. La impulsividad, la energía que le pones a hacer algo, es temperamento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona nace con una energía impulsiva, ya, ahí está. Pero ocurre que llega a un hogar democrático. Ese hogar democrático lo estimula, lo refuerza. Entonces, esa impulsividad se va a que ese niño se desarrolle a prácticamente a tener muchas habilidades. Y habilidades buenas, como tal vez estudiar, como tal vez hacer un deporte, como tal vez algo, mira, el que impulsa
se impulsa esa energía para eso, ¿ya? Pero la pena puede ser que el muchacho haya nacido en un hogar autoritario, un hogar desapegado, ponle donde el cariño es poco. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ese muchacho, tal vez si es alguien autoritario que todos los días lo masacre, tiene maltrato verbal, físico, entonces ese muchacho comienza a crecer de una forma en donde su impulsividad se volca de una forma agresiva para querer vengarse, para querer golpear al que le hizo, o sea, con una situación totalmente contradictoria al ejemplo anterior. Entonces su situación ahí se vuelve un poco desordenada, irracional, hasta puede volverse hasta delincuente, pongamos, vamos a poner así, ¿no? O evasivo, porque puede tender a dos cosas, ¿no? Porque, ¿qué cosa es lo que pasó? Ahí realmente el estímulo que le daban, que fue el estímulo cariño, el estímulo relación con los otros, no era buena. Entonces la impulsividad se torna contraria a lo bueno. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué quiero darte a entender? El temperamento no es bueno ni malo. La energía está ahí. La energía puede volcarse a hacer que el muchacho sea, de acuerdo a los estímulos, haga cosas loables, como también la energía puede volcar que el sujeto haga cosas que no son. Pongamos, ese sujeto que roba ha utilizado fuerza, energía, impulso. ¿Ok? Ese sujeto que logra un triunfo en una nota, en un curso, ha hecho impulso, ha tenido energía. ¿Te das cuenta? O sea, el temperamento no es ni bueno ni malo. Está ahí para lanzar, para mover, para impulsar al ser humano. ¿Ok? Lo que sí se hace a veces bueno o malo de acuerdo a los estímulos o cantidad de estímulos que vivimos, son esos estímulos que recibes del ambiente. Por eso es que nosotros tenemos, como quien dice, temporadas buenas, temporadas malas tenemos. ¿Ah? Imagínate esa persona que realmente ha fallecido su padre por la pandemia, tal vez su papá y su mamá por la pandemia. ¿Cómo se ha tornado su carácter ahora? ¿Igual de alegre como era antes o es triste? ¿Te das cuenta? ¿Por qué cambia? El estímulo del ambiente, pues. La parte educativa que hace el ambiente en ti, la parte de adaptación que hace el ambiente en nosotros, está relacionado a cómo vivimos los estímulos. Y lo que nosotros tenemos es que los estímulos se presentan agradables y desagradables, así se presentan, pues. Entonces, esos estímulos, al presentarse con diferente magnitud, suerte de aquellos que están viviendo estímulos agradables ahorita, pero siempre hay una mixtura. Y cuando te digo, a veces estamos en temporada alta y en temporada baja, es porque no toda la vida es color de rosa, no toda la vida es felicidad. Nosotros vamos a vivir temporadas diversas. Ahorita pongamos, tú estás viviendo una temporada en donde tu carácter en razón de lo que estás viviendo, los estímulos que se te están presentando del examen, los cursos, las tareas, ¿no? Todo eso te trae a ti un carácter, una situación de preocupación, ¿o no? ¿Mm? O sea, tú realmente estás manejándote ahí en razón de cómo se presentan las cosas, mire. Por eso el ambiente mueve, el ambiente nos lleva a tener diferente forma de ser, de acuerdo a cómo se presenten los estímulos. El carácter sí puede ser bueno o malo, porque las situaciones que vas a vivir son los que lo van a hacer bueno o malo. Pongamos, estar triste no es bueno. Estar molesto, incómodo, preocupado, agresivo por lo que te pasó, no es bueno. ¿Entiendes eso? Entonces ese carácter maneja tus emociones de una manera diferenciada, de acuerdo a los estímulos que tú has vivido. ¿Ok? Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta también en razón de los dos componentes que tiene la personalidad. ¿Ya?
Lo otro que tenemos que tomar y considerar aquí está relacionado a cómo se describe la personalidad. La personalidad se describe de acuerdo a dos tipos de teorías: teoría de los rasgos y las teorías tipológicas. La teoría de los rasgos. Ahí es donde está Allport, Gordon Allport. Y la teoría tipológicas van a estar Galeno y Kretschmer. ¿Por qué se llaman tipológicas constitucionales en razón de Galeno y Kretschmer? Porque consideran características físicas y características psicológicas, o sea, características del carácter, ¿ya? O del temperamento, le dicen también algunos, pero preferimos decir mejor el carácter. En cambio, las teorías tipológicas son las que más describen situaciones temperamentales, en razón de cómo el sistema nervioso realmente puede haberse desarrollado, puede haber sido que se presente dentro de las situaciones vivenciales. Por eso es que aquí hay dos tipologías que se dan, que son netamente psicológicas, que son la de Jung, donde presenta introversión, extroversión, y las factorialistas de Hank Eysen, que es donde va a presentar pues la tríada de los tres ejes que siempre nosotros manejamos: sociabilidad, ¿ya? Neuroticismo y psicotismo, ¿ya? Entonces ahí, estas son las que vamos a describir en cierta forma para poder manejar muy bien los conceptos, ¿ya? Aquí un poquito vamos a checar mejor esto, ¿ya? Tenemos en el caso de Allport, tenemos la teoría de los rasgos, que van a dar como característica primordial, ¿no? Que notemos que realmente nosotros tenemos una serie de formas de presentarnos o de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces, cuando nosotros actuamos así, nos hemos hecho evidente, pues, ¿no? O sea, no, hemos dejado que nos vean de una forma especial. Y por eso es de que las personas, en razón de esto, pueden ser descritas solamente por características. Oye, ¿conoces a María? ¿Quién? La respetuosa, la estudiosa, la inteligente, la ordenadita. O sea, 5 a 10 características, ya sabemos que es esa persona. Oye, ¿conoces a Pedro? ¿Quién? Ese malcriado, desordenado, indisciplinado, irrespetuoso, hasta le podemos decir pandillero, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que los seres humanos nos hemos centrado en describir a la persona y no tipificarla, porque no manejamos mucho la tipología, ¿no? Unos que otros manejan tipología, pero lo que más describe a la gente son sus características psicológicas. Y ahí es donde se centra algo, ¿no? Rasgos, sistemas neuropsicológicos que predisponen formas consistentes y adaptativas de sentir y actuar. Alport describe 3 tipos de rasgos. Rasgos centrales. Esos rasgos centrales son comunes en la sociedad lo ve en común. Se observan en el comportamiento social, permiten describir a la persona. Por eso son 5 a 10 que realmente dicen esta es la persona. ¿Ok? Ese es el rasgo central o rasgo central, se dice. Los rasgos secundarios, y acá te lo voy a poner, pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Ok? O sea, puedes tener rasgos secundarios positivos y puedes tener rasgos secundarios negativos. O sea, pueden ser positivos, ¿ya? O, o, o negativos. Pueden ser positivos o negativos. Acá le agrandamos para que tengas, si es que vas a sacar una foto, porque algunos de ustedes sí manejan datos. Puede ser positivo
puede ser negativo. Aquí. ¿Ya? ¿A qué se refiere que puede ser positivo o puede ser negativo? ¿A qué lo referimos? ¿Ya? A que, pongamos, vamos a poner así. Yo no sé si tú realmente te gusta cantar. Yo no sé si a ti te gusta el deporte. No lo sé. Si por A o B a ti te gustara el deporte, cantar, esas cosas, entonces yo considero que esos rasgos son buenos, pues, ¿no? Esos rasgos son buenos. Pero, pero si tú, cuando estás molesta o molesto, te gusta tirar las cosas, te vuelves irascible, te vuelves lisuriento, eso no lo sé, tampoco lo sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos comportamos de una manera en donde a veces se nos chispotea la conducta, como dicen, ¿no? Y hacemos cosas irracionales o cosas que no debe ser, pero eso es un rasgo secundario, ¿ok? O puede ser también que de vez en cuando se te ve a ti que seas muy creativo, muy imaginativo, porque siempre no somos creativos, imaginativos. Y esos son rasgos que se... Por eso, mira, en rasgo secundario podríamos decir, María, haz la chancona, ¿no? Le dices así, tal vez, porque le notas ese rasgo secundario. O en el caso de este Pedro, es el lisuriento, ¿no? O sea, la persona ha identificado y lo describe a veces por eso, pero cuando a veces sumamos, y acá hay que hacer una diferencia. Hay gente que a veces, en razón de ese rasgo secundario, en razón de ese secundario, es que clichea a las personas, las clichea. Por eso te vuelvo a repetir. María, María es la chancona, de acuerdo al ejemplo que te. Y Pedro, el lisuriento o el pandillero. El vecino que tiene la tienda, tal vez dices el avaro, ¿no? Pero a esos nombres en donde la sociedad, el barrio, clichea con un solo nombre, con una sola rasgo, con una sola característica a la persona, se denomina rasgo cardinal, ¿ok? Es algo en donde ya se consolida en la persona y se le observa mejor cuando esa persona es adulta, porque en el niño no es que tanto le puedas describir un rasgo cardinal, porque ese niño está en crecimiento, está en madurez, ¿ya? Por eso el rasgo cardinal es el rasgo dominante, o sea, es el rasgo más fuerte que tiene la persona, ¿ya? Que es lo que tal vez él maneja con mucha emoción, pasión o sentimiento, ¿no? Y eso es lo que hace que se le describa socialmente, solo con eso que él deja o esa persona deja ver más. ¿Ya? Por eso el pandillero, el delincuente, la chancona o la estudiosa puede ser, el pelotero, ¿no? El futbolista, ¿no? Esos rasgos descritos en una sola persona, porque es uno solo nada más, se le denomina rasgo cardinal, ¿ya? En resumen, rasgos centrales son 5 a 10 que describen a la persona. Rasgos secundarios pueden ser buenos o malos, pero se ven en una situación especial o en una situación estresante. Y rasgos cardinales es el cliché que le otorga un grupo humano a una persona en razón de sus características que casi constantemente se dan. ¿Ya? Esas son los tres rasgos de Gordon Alpo. Lo otro que tenemos son las teorías constitucionales. En esas teorías constitucionales vamos a tener a lo que es las características físicas en forma y las características del carácter, comportamiento. ¿Ya? O sea, parte física y parte psicológica.
Y las otras son solo las psicológicas, en donde se clasifican a las personas según sus estructuras mentales y de reacción. ¿Ok? Por eso es que enmarca cómo el sistema nervioso de ese ser humano puede estar ahí dando lugar a que se vea de determinada forma la reacción del sujeto ante los estímulos. En razón de las teorías tipológicas constitucionales, vuelvo a repetir, tenemos a Galeno y tenemos a Kreischmann. Y en el caso de Galeno, lo que nosotros vamos a tener, especialmente en Galeno, es de que nos habla de los fluidos corporales. Para Galeno, su teoría conocida como la teoría de los humores, ¿no? Está relacionado en la sangre, a las bilis amarillas, a la flema y a las bilis negras. El sanguíneo ya se nota que es en razón de sangre. El colérico ya se observa que es en razón de la bilis amarilla, la flema en razón del flemático y las bilis negras o materias fecales en razón del melancólico. En el caso del sanguíneo es el enérgico, el fuerte, el vivaz, el que realmente se enfrenta y da lugar a dominio o lo que en la actualidad podríamos decir el extrovertido, ¿verdad? El colérico es aquel en que está siempre con una situación irascible, agresiva, ¿no? Totalmente iracundo en algunas situaciones ante su furia, ¿no? Ese es en el caso del colérico. El flegmático, el insensible, el inestable, el apático, ¿no? El que realmente está totalmente retraído del contexto social. Y el melancólico, el deprimido, el que realmente está triste, el que está con una situación o semblante de preocupación. Algunos a veces manifiestan que hasta puede ser el que tenga ideas suicidas, ¿no? Ya la situación del avance de la neurología dieron a entender prácticamente que la cólera no está en ninguna de estas situaciones, ni siquiera las emociones en estas situaciones. Pongamos, la cólera no está en el hígado, en las bilis amarillas, es imposible. Como que tampoco el amor está en el corazón, ¿verdad? Pero realmente en los tiempos y a través de la historia se han dado esos conceptos en donde se siguen manejando, mira. Por eso, este es un colérico, este es un flemático, estás con melancolía tú, ¿no? O sea, se usan los términos, ¿ok? La somatoxíquica de Kreischmer, ¿qué tiene la somatoxíquica de Kreischmer? Que maneja el componente físico y el componente psicológico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay características físicas y psicológicas. En lo que es lo físico, el sujeto se le denomina lectosómico, pícnico, atlético. En lo que es lo psicológico, al sujeto en razón de su temperamento se le denomina esquizotímico, ciclotímico y griscotímico. ¿Cuál es la característica? Toquemos solamente esquizotímico, lectosímico. El lectosímico en la característica física tiende a ser alto, cara larga, cuello largo, brazos largos, casi siempre delgado. Es a nivel psicológico, insensible, aislado, apático. ¿Ok? En el caso del pícnico, el pícnico es gordito, cuello corto, manos gorditas, ¿no? A veces de estatura baja, tienden a nivel psicológico, que es lo ciclotímico, a ser sociables, alegres, son los bailarines, son los cuentachistes, pero son bipolares. Por un lado están riéndose, por otro lado están llorando o están peleándose, ¿ok? El atlético a nivel constitucional simétricamente tiene su cuerpo, si se puede decir así, simétricamente, repitiendo la palabra, muy bien establecido, tanto en hombre como en la mujer, ¿no? Y en lo griscrotímico está relacionado a la energía, la fuerza, a esa voluntad de acción, hasta de unión en razón del contexto social, ¿ya?
Entonces, mira, estas son las características de Kretschmer en razón de la constitución somatopsíquica. ¿Ya? Acá solamente son fluidos. En las tipologías psicológicas nosotros vamos a tener a Jung, y Jung realmente enfoca mucho de su temática en razón de algunos conceptos psicoanalíticos, porque él fue un pupilo de Freud, ¿no? O sea, fue un alumno de Freud y tomó y tuvo referencias de algunas situaciones en razón de la teoría de psicoanalítica. Por eso es que él habla, la libido, dice, la libido está relacionada con las funciones psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir, percibir. Y él, a nivel del temperamento, ubica dos tipos de temperamento: el temperamento introvertido y el temperamento extrovertido. Este temperamento introvertido, él le da lugar a evidenciarlo o describirlo en razón de la persona reflexiva, la persona donde sus ideas las maneja de tal manera que tal vez pueda ser, pues, en razón de producir, en razón de crear, en razón de investigar, ¿no? Por eso es que maneja esta parte en razón de esas personas introvertidas. Y el otro temperamento que él maneja es la persona extrovertida, la loable, la eficaz en razón de las relaciones sociales, la interacción social, la buena comunicación social. ¿Ok? Eso es en el caso de lo que es Jung. Y en el caso de Hans Eysen, él realmente nos maneja tres ejes. Mira, acá tienes un eje, este es un eje, este es el otro eje, y acá falta un dato que lo vamos a agregar: control de impulsos. Y podemos ponerlo. Ya, este es el dato que falta acá. ¿Ya? Empatía, control, me faltó la T, la apreté, pero no salió. Ok, control de impulsos, ¿ya? Eso es lo que falta aquí, los versos, ¿ya? Ahora, lo que tú tienes que entender en este cuadrito, que todo lo que caiga aquí, ay, perdón, que todo lo que caiga aquí donde nada más voy a ubicar, ¿ya? Acá, mira, antes de colocar, dice melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Todo lo que caiga acá, aquí, en este centro, es normal. ¿Ok? Todos nosotros manejamos estos tres ejes. Pero todo lo que cae aquí, todo lo que caiga en este cuadrito es normal. ¿Ya? Normal. Aquí es normal. Aquí no estamos en una situación normal. Todo lo que caiga acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que los seres humanos, todos nosotros nos movemos en estos tres ejes. ¿Ya? Y estos tres ejes tienen la característica de darse de acuerdo a cómo los estímulos se presentan. ¿Ok? De acuerdo a cómo los estímulos se presentan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a veces estamos estables o podemos estar inestables, de acuerdo a los estímulos que se presenten. Estables, hay equilibrio, pues. Inestable, hay situaciones que se están presentando que realmente están dando lugar a que nosotros, tal vez la persona esté estresada, esté muy alterada. Pero llegan a extremos. Pongamos, lo normal es que dentro de esta línea, que puede ser acá, esta, por eso es que yo puedo dibujar acá esto de acá, que tú aquí pongamos, mira, acá, continuando esta línea, ¿ya? Ahí, lo que nosotros manejemos ahí en estabilidad va a tener la característica, estabilidad e inestabilidad,
que mientras esté dentro de ese cuadrito, mientras esté dentro de esta situación en la cual tal vez nos estamos ubicando, es normal si está dentro del círculo amarillo. Pero si la persona realmente sobresale a eso, y creo que vamos a tener que ponerlo en un tono que pueda leerse. Entonces, si la persona sobresale a eso, entonces quiere decir que puede caer hacia este vacío, está cayendo a un trastorno. Mientras esté acá adentro, está normal. Por eso es que hay veces que nosotros estamos estresados, estamos con un estrés, tenemos un nivel de inestabilidad, pero estamos aquí adentro, en esta línea de acá, ¿ok? Y hay veces en donde el sujeto realmente, a veces la situación que está viviendo es tan fuerte, ¿no? En donde realmente va a tener la característica, ¿no? De no poder manejarse muy bien en razón de las cosas que ocurren en el ambiente. Entonces ahí está bajo una situación de inestabilidad, o sea, estabilidad, inestabilidad. Mientras estemos aquí, estamos bien. Si sobresale a esto el neuroticismo, la persona pues puede ser una histérica, puede ser una evasiva, una obsesiva compulsiva, ¿verdad? Si sobresale a esto. ¿Ok? Y en el caso de el eje introvertido-extrovertido, nosotros pongamos, cuando estás estudiando, tú estás en situación introvertida, estás en lo normal. Cuando sales de tu estudio y estás con la familia, con los amigos, estás en tu situación extrovertida. Eso es normal. Pero lo exagerado sería prácticamente que el sujeto se aísle del contexto, ¿verdad? O sea, que vaya a extremos, y ahí sí estaríamos hablando de patología. Hans Eysen realmente junta esta situación de este cuadrito con las características que se habla en razón del melancólico, el colérico, el flemático, el sanguíneo. Por eso es que nosotros vamos a tener va a haber cuadrantes en donde vamos a ver características o rasgos muy especiales cuando realmente están prácticamente confluyendo o están relacionándose. El inestable con el introvertido, humor variable, reservado, ansioso, rígido, sedentario, serio. El inestable con el extrovertido, susceptible, optimista, agresivo, impulsivo, activo, variable, agitado. El extrovertido con el estable, expansivo, animado, sociable, líder, espontáneo, adaptativo, despreocupado, como es el sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Ok, acá. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Ya? Por eso estamos ubicando en razón de la normalidad y en razón de lo que realmente es. Entre estable, introvertido, apacible, controlado, pensativo, sedentario, imperturbable, cuidadoso, pasivo, leal. ¿Ok? Ahora, estos ejes están ahí y nadie puede decir, yo nunca voy a llegar a este punto de psicotismo. ¿Por qué? Porque el psicotismo es aquel que tiene la característica de moverse a veces bajo solamente una extrema situación emocional, en muchos de los casos. Por eso es que hay personas que siendo normales, a veces pueden llegar a este plano, como es en el caso de algunos asesinatos o algunas situaciones que realmente se han observado, en donde la persona ha matado a otro y después todo el mundo está diciendo, oh, pero yo nunca creí que era así, si es una persona muy tranquila, no esperé que haga esto, sino lo que ocurre es de que realmente si a la persona la pones entre, como quien dice, entre la espada y la pared en razón de resolver algo inmediato, puede ser y puede ocurrir, mira, que realmente cometa un acto psicótico, porque puede hacerlo. Vamos a ponerte nada más en ejemplo.
Tú estás llegando a tu casa y en eso estás viendo que en la puerta de tu casa, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora, no? Ves que alguien la está golpeando a tu mamá. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas parado mirando? Ahí te va a salir un brote psicótico. Vas a reaccionar de una forma tal vez muy violenta. Y en esa violencia tal vez puede ser que puedas cometer un acto totalmente que puede llevarte a la cárcel. ¿Ok? Por eso es que no, esas son cosas que dentro de la personalidad puede confluir. Acá tenemos una equivalencia entre la tipología de Galeno y la tipología de Eysen, ¿verdad? Que es lo mismo que hemos visto en esta parte de acá, pero acá lo hemos visto en un plano conceptual, este cuadro, y acá lo vemos en un plano circular, que es lo mismo, pero está directamente involucrado a cómo manejar los versos, ¿ya? Es solamente un detalle cómo y de qué manera puedes tú ver cómo se combina lo que es Galeno con lo que son las tipologías de Eysen, la tipología de Galeno con la de Eysen, ¿ya? Muy bien. Los enfoques que siguen en razón de la personalidad están directamente vinculados al enfoque psicoanalítico, el enfoque conductista, el psicoanalítico de Freud, el conductista por Skinner, el que corresponde al humanismo pues va a estar Maslow y Roger, lo que corresponde al cognitivo social vamos a tener a Bandura, ¿no? O sea, son enfoques que realmente establecen y satisfacen situaciones conceptuales, que realmente dan lugar a una interpretación diferente en cómo entender, comprender cómo es que se da la personalidad en los seres humanos, ¿no? Por eso es que acá vamos a tener en los diferentes conceptos situaciones de, de explicaciones diversas, ¿ya? Por eso acá en el psicoanálisis nos hablan de una, de una teoría en donde los niveles de conciencia especialmente va a estar dado en razón de la mente consciente, el consciente y el inconsciente. La mente consciente, como bien lo dice, es lo que se ve, pues es lo que hace que se vea cosas en la realidad, ¿verdad? El preconsciente es algo que está aproximándose, está en algo que está ahí, pero no está todavía presente. Y el inconsciente, sí, eso está muy enquistado, está muy guardado, está muy, si se puede decir, reprimido en razón de las palabras o de los conceptos que utiliza el inconsciente, ¿no? Por eso los niveles de conciencia aquí van a estar y se van a dar de diferentes formas, ¿no? Ahora, Freud habla de un aparato del yo. Esto realmente es como que teóricamente se dice, son tres estructuras que tiene el yo. El aparato del yo. El aparato. Y ese aparato del yo tiene tres estructuras. ¿Ok? Las tres estructuras que se manejan en razón del aparato del yo es el yo, el real, el que da el principio de la realidad, es el super yo, el que realmente no se ve, pero da los aspectos morales de la personalidad, y el ello, que es el principio del sexo, placer, sexo, el principio del placer de agresión, sexo, placer, agresión, que no se ve tampoco. O sea, dentro de este aparato del yo, el único que se ve en razón de cómo confluyen los tres a la vez es solamente el yo. Pero ocurre que dentro de la presión que hay dentro de ese aparato del yo va a estar lo bueno, que es el super yo, y va a estar lo malo, que es el ello, ¿no? En el caso de este concepto que maneja Freud, nos da especialmente a entender que el ser humano evidencia o deja ver, ¿no? Siempre lo que el yo únicamente deja observarse. Por eso es que el ser humano tiene la característica de poder reprimir, camuflar
o esconder algunas situaciones en razón de lo que es la realidad, por cómo confluye tanto el superyo como el ello, ¿no? Pongamos aquí, cuando dice que el sujeto miente, es porque quien ha actuado es el ello. Cuando el sujeto da y muestra situaciones veraces, verídicas en razón del entorno, es porque ha actuado el superyo. El superyo como moralista siempre está frenando y está controlando al yo en razón del ello, al yo en razón del ello. Por eso, nada más en ponerlo en ejemplo, cuando el sujeto está haciendo las cosas correctas, está ordenado, está tratando de luchar, buscar y conseguir en forma planificada y ordenada lo que quiere, se dice que ese yo se deja ver gracias al super yo. Y cuando el sujeto realmente miente, roba, viola, vamos a poner cosas extremas, ¿no? Mata, hace daño al otro, se dice que realmente quien actuó, o se hace daño a él o hace daño al otro, se dice quien actuó ahí más fue el ello. Por eso es que se habla de que siempre el yo está tan oprimido, está tan forzado a controlar estas situaciones del ello, que para esto, en razón de lo que ocurra dentro de la realidad, comienza a manejar lo que se denominan los mecanismos de defensa. ¿Ok? Comienza a manejar estos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa no son nada más que estrategias para el yo, ¿no? Y estrategias inconscientes para hacer frente a la realidad amenazante o preservar la autoimagen. O sea, aquello que realmente no es correcto, aquello que realmente no es bueno, aquello que realmente le da lugar al ser humano a comenzar a tomar en cuenta inconscientemente situaciones de control. Por eso se dice mecanismos de defensa, en donde el sujeto realmente, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a hacer conductas que van a ser totalmente diferentes a lo que sea la realidad, pero como una situación de defensa para poder, como te dice acá, hacer frente a la realidad amenazante y preservar la autoimagen. Represión. En la represión, este mecanismo de defensa, el sujeto tiene la característica de haberse olvidado. O sea, el sujeto momentánea, temporal o a veces para toda la vida, se olvida de lo que ocurrió, pero manifiesta una conducta totalmente contradictoria en razón de lo real. Un ejemplo, a esa señora le dicen, el hijo salió temprano, salió a estudiar, pero en eso le tocan la puerta a la señora y le dicen, señora, siéntese un ratito, llega la policía, ¿no? Todo, a la media hora, una hora. Siéntese un ratito, le vamos a comunicar algo. Y a la señora le dicen, señora, su hijo ha fallecido, ¿no? Que le diga. Ella lo vio hace una hora bien a su hijo, pero ahora le vienen y le cuentan que ha fallecido, ¿no? ¿Qué cosa ocurre con ella en ese momento? Seguro que colapsa y no te extrañes que lo que diga primero es no, 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 negación. No, no es verdad, no es verdad. Seguro llora, colapsa, se desmaya. Pero cuando despierta, ella a la hora que despierta dice, voy a cocinar su almuerzo de mi hijo, ya va a venir. ¿Ok? La conducta contraria que está teniendo en ese momento es una conducta que está manifestando su mecanismo de defensa de represión. Porque lo que hacen los mecanismos de defensa es que el yo se cubre de ellos, porque el yo no quiere sufrir. El yo no quiere sentir mucho dolor sobre eso, lo que le esté pasando. ¿Ok? Entonces, mira,
Acá ha habido dos mecanismos que se han aplicado en el ejemplo que te he dado. Al inicio, no, porque nosotros lo que tenemos de característica es de que la noticia sea buena o sea mala, tú le antecedes, no. Oye, ¿te has sacado la tinca? No lo puedo creer. ¿Sí o no? ¿Mm? Entonces, mira, esos son los dos mecanismos que acá podemos explicarlo con ese solo ejemplo. El otro mecanismo que tenemos es el de regresión. Este mecanismo de regresión tiene la característica en especial de volcar al sujeto a hacer conductas de otras etapas anteriores, como una situación de querer huir sobre esa realidad que tal vez es muy fuerte, es muy triste o tiene cosas que realmente no le gustaría, o por situaciones emocionales que pueden vincularse a la relación social, a la relación amorosa. ¿No? Pongamos, el niño pequeño regresiona cuando nace un hermano. La mujer celosa, el hombre celoso, regresiona con la persona que ama, dándole mucha llamada de atención, en razón de perseguirlo, en razón de estarle revisando la ropa, de revisarle la maleta, ¿no? O sea, hace unas conductas de regresión, ¿no? Hasta puede llegar el nivel por la celotipia de querer asustar lo que se va a matar, porque le está llamando la atención. O sea, la conducta de ese ser humano ante sus miedos, ante su pérdida que cree que va a tener, hace que tenga unas conductas totalmente irracionales solo y únicamente para llamar la atención. ¿Ok? Ese joven, ese adolescente dijo, mamá, por favor, ¿me das permiso para la discoteca? Y la mamá le dijo, no vas a salir, muy peligroso, que esto no. Tal vez le está colocando a su mamá la boca de pato, ¿no? O sea, como que, está resentido, con su mamá está resentido, no le habla. Te está llamando la atención, eso es regresión, porque como no le puede discutir nada a su mamá, hace conducta regresiva. ¿Ok? Racionalización. La racionalización es esa conducta que hace el sujeto ante lo que es verdad. O sea, la idea que es verdad. Antepone una idea que no es verdad. ¿Entiendes? Pongamos, ese sujeto va a postular a un trabajo. Y la idea verdadera o la realidad en eso es que no consiguió el trabajo. Y va y le dice a su amigo, no importa, no me interesa ese trabajo, ni lo quería. Esa es una racionalización. Otra forma de presentarse la racionalización es cuando la persona, pongamos, denigra lo otro que realmente por lo que no consiguió, comienza a hablar mal. Esa es una racionalización. No lo escogió para la danza, para el baile. Es que es una mala persona, ese es mala, él es malo. Él mira lo que hace, es seguro que tiene algo con la chica, ¿no? Algo así. O sea, son denigraciones, mira. Son racionalizaciones que en el término del contexto pueblo se llaman injurias. ¿Ok? Entonces, mira, eso es una racionalización. ¿Ya? Anteceder un pensamiento, una idea a algo que realmente es real. Duele el yo, pues le duele mucho el yo que sea verdad, pues le duele. ¿Y cómo le duele? Entonces tiene esa característica. Sublimación. La sublimación puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando realmente tú haces acciones o cosas que se vinculen a lo que realmente tiene como referencia, como es en el caso, pongamos, una madre no puede tener hijos y sublima con un hijo adoptado, ¿no? Es directo, ¿no? Pero a veces es indirecta cuando realmente no habiendo conseguido, no habiendo hecho lo que se parece a lo que realmente quería, comienza a hacer otra cosa en donde realmente
eso se apasiona, lo desarrolla de una manera muy rico, porque realmente no lo puedes, o sea, hay vehemencia, vehemencia, ¿no? Y eso es lo que pasa, mira, con la mayoría de los alumnos que a veces van postulando a una carrera y como no logran esa carrera por el alto puntaje, a veces ingresan a otra carrera y bueno, como ya no pudieron en la otra, es como que uno que otro comienza a amar esa carrera, como que fuera un hijo recién nacido y a la hora que tú estás desenvolviendo, desarrollando a ese hijo recién nacido, lo comienzas a amar, lo comienzas a querer. Pero eso es sublimación, ¿ok? Proyección. Pongamos, la mejor proyección que puedes tener tú es cuando piensas que el otro va a hacer algo que tú tal vez harías, ¿entiendes? Pongamos, tú vas a mentir y tú dices, no, tú eres el mentiroso, te estás proyectando. Pero la mejor forma de proyección que tú puedes ver es cuando tu padre, o tu madre, o tu abuelo, o tu tío te dicen, no, hijo, estudia esta carrera va a ser mejor para ti. Es que para él era eso lo que pensaba, pero no es que sea bien para ti. Lo que es bien para ti es lo que tú escojas, lo que tú elijas, lo que tú en competencia, en determinación, decidas. Pero ocurre que esas personas que están a tu alrededor se proyectan en ti porque realmente están viendo que hay cosas que tienen que superarse. Desplazamiento es aquello en donde realmente el que es la víctima siempre tiene a un agresor que le ha pasado cosas, pues. Y va en cadena porque ese desplazamiento siempre hay cobardes. Ese cobarde siempre pega al que es más débil. El hombre a la mujer al hijo, el hijo al juguete. ¿Te das cuenta? Formación reactiva es si se ofrece o se presenta una situación, el sujeto realmente tiene una conducta contradictoria. O sea, mira, le están diciendo que ha fallecido un ser querido y se está riendo. Esa es una formación reactiva. La vuelta del impulso contra el yo es la característica en lo mínimo donde el sujeto realmente se hace daño arañándose, golpeándose contra la pared, porque no le satisface lo que le ha ocurrido. El extremo de una vuelta hacia el yo es el suicidio. ¿Ok? Ese sujeto se puede cortar. ¿Cuántos alumnos o cuántas personas, a veces ante situaciones de desdén, de depresión, muchos de los que no les salen las cosas como son, comienzan a arañarse, a cortarse en las muñecas, en los brazos, en los muslos, debajo del ombligo? Esas son reacciones que realmente se está teniendo por tener la característica, ¿no? En razón de cómo y de qué manera el sujeto se agrede a sí mismo, ¿ya? Muy bien. La segunda parte de la personalidad está relacionada directamente a los otros enfoques y de frente vamos a pasar a los enfoques, ¿ya? En el enfoque humanista vamos a tener a Maslow y vamos a tener a Roger. Lo que tienes tú que entender bien claro es que Maslow, y acá te lo voy a ubicar para que lo puedas tener, enfoca principalmente lo que es autorrealización, ¿ya? Y en el caso de Roger enfoca autoaceptación, ¿no? Autoaceptación, autoconcepto. ¿Ok? Eso es algo que realmente para que podamos manejarlo mejor. Ay, ¿qué por qué? ¿Por qué? Listo. ¿Ya? Y en el caso de Roger, vamos a manejar aquí lo que vendría a ser concepto autoaceptación. ¿Ok? Entonces vamos a pasarlo esto aquí, por favor, ponte. Ya, entonces acá lo que vamos a tener es autoaceptación, autoconcepto, autoaceptación.
¿no? Autoaceptación. Ese es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? En el caso de Maslow, lo vimos a Maslow en lo que corresponde las teorías. Lo vimos en las teorías, en lo que es la motivación, ¿te acuerdas? En las necesidades. Y se habló que la parte de autorrealización, y mira, aquí te lo vamos a ubicar un poquito para que puedas acordarte, ¿ya? Aquí lo vamos a mirar, eso lo has hecho tú, lo hemos hecho en esta semana, en la semana 7. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que aquí Maslow, aquí. Entonces, según Maslow, ¿no? Esto de acá lo vistes ahí, ¿ves? Acá tenemos la necesidad de autorrealización. ¿Te das cuenta acá? ¿Ya? Y Maslow realmente habla de dos tipos de necesidades, de carencia, que es donde cae el 98% del mundo, de las personas del mundo, y la de trascendencia o crecimiento, que son las de autorrealización, en donde realmente llega la mayoría de llega el 2% de la humanidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Acá la autorrealización que te habla Maslow y tanto el autoconcepto y la autoaceptación que te habla Roger, tienen un denominador común en darle lugar al ser humano a que busque su desarrollo. O sea, acá no hablan de un ser humano enfermo, sino acá se habla de un ser humano que realmente tiene la característica de ir y de avanzar en razón de progresar, de subir una escalerita, mira, escalerita del triunfo, triunfar para él. Por eso es que el ser humano tiene que tener visión positiva, tiene que manejar muy bien sus metas, sus objetivos, las líneas de acción que va a hacer. Tiene que resaltar todo lo que es sus competencias en razón de sus elecciones, ¿no? Tiene que destacar muy bien lo que es su autoconcepto como determinante. Por eso es que tiene que tener un buen autoconocimiento de él, tiene que manejar la tendencia hacia la autorrealización. Tanto Maslow como Roger están manejando eso. El que maneja el self real es Roger, ¿ok? Entonces son conceptos que están directamente vinculados, ¿no? A cómo y de qué manera el ser humano tiene que llegar hacia lo que es la meta, la autorrealización. Esa autorrealización no implica que ya llegamos, terminamos, no. Por eso para Maslow, toda persona tiene un potencial positivo de crecimiento y desarrollo. Autorrealización. Su pirámide explica las necesidades que el ser humano debe resolver para desarrollar con plenitud. Todas estas necesidades tenemos que desarrollar. Pero para Maslow, si una de estas necesidades está en carencia, está en dificultad, una o varias, ahí hay perturbación o sea, de la personalidad. Ahí hay problemas de salud psicológica. Por eso dice, los problemas de personalidad proceden de un desajuste de la satisfacción de las necesidades. En cambio, Roger, para Roger, su situación de autoaceptación y autoconcepto maneja cómo el sujeto maneja su yo real. Si mientes o te mientes, realmente el sujeto no va a manejar congruencia, no va a manejar acciones reales, va a manejar situaciones problema. Y lo primero que debe de ocurrir para que el ser humano pueda manejarse muy bien en la realidad es su aceptación incondicional. O sea que esa felicidad, ese funcionamiento pleno, esa situación en donde el sujeto se puede desarrollar, desplazar con mucha tranquilidad, depende de cuánto y de qué manera maneje su realidad, su self real, su autoimagen real, sin mentirse, sin estereotipos. ¿Ok? Esas son situaciones teóricas que manejan él. En cambio, en los conductistas, lo que para ellos es real es la conducta. Por eso es que ellos rechazan la motivación,
Rechazan el inconsciente, rechazan los rasgos, las emociones. Pero lo que sí hemos observado y hemos visto en razón de los conductistas es que realmente el ser humano avanza y se ha desarrollado a nivel de los reforzadores, a nivel de cómo ha ido aprendiendo con el premio y castigo, mira, ¿no? Esos reforzadores positivos, negativos y hasta cómo la extinción de algunas situaciones han dado lugar que el sujeto o enquiste o avance situaciones deplorables de su personalidad, ¿ya? La personalidad es el resultado del aprendizaje, está determinado por la historia de los reforzamientos, importancia del control externo de estímulos. Lo que llega al ser humano está relacionado en razón de esos estímulos que realmente van a dar lugar a los diferentes reforzamientos de características o rasgos de personalidad del ser humano. ¿Ok? Entonces, ese es Skinner. Y el otro es Bandura, en donde realmente hemos visto todo en situación del aprendizaje vicario, social, imitativo o por observación. Hemos comprobado cómo el ser humano aprende a tener diferentes conductas solamente en razón de cómo observa y imita. Resultado de la observación e imitación, importancia de los modelos. Mira acá el modelo papá que está dando como correlato que el hijo aprenda que puede orinar en la calle en cualquier sitio. Imagínate que fuera tu casa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esos aprendizajes? De la sociedad, los padres, los educadores, el contexto en general, ¿ya? Cuando hablamos de desajuste de personalidad, realmente estamos hablando en lo mínimo de un estado de tensión psicológica que se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos de la persona. O sea, estamos hablando en lo mínimo de estrés. Pero ese desajuste de personalidad puede ser simple como puede ser máximo. Cuando hablamos de lo simple a lo crónico, estamos hablando de estrés, pero cuando hablamos de algo máximo, ya ese desajuste estamos hablando principalmente de trastorno de personalidad, ¿ya? Lo que sufrimos la mayoría de nosotros es estrés. Y el que dio muy bueno correlato teórico sobre el estrés fue Hans Selye, ¿ya? Por eso es que podemos hablar de dos tipos de estrés en razón de Selye. Estrés, eustrés o distrés. En el eustrés afronta las situaciones difíciles como reto y realmente se maneja en orden, disciplina, busca planificarse, organizarse para poder lograr el objetivo. Entonces la atención la maneja de una forma saludable, ¿ok? En cambio, el eustrés, el distrés, dice afronta te dice ahí, afronta las situaciones de estrés. ¿Ah? Afronta las situaciones de estrés o las situaciones difíciles como un riesgo o una amenaza. ¿Por qué? Porque siempre en el distrés la persona no ve solución. Cuando no ve solución es donde se ahoga en el vasito de agua. Y por ende piensa, hay fatiga, hay cansancio, puede haber colapso, ¿verdad? Y puede dar lugar a una salud afectada, porque no solamente es que va a tener problemas psicológicos, sino también va a tener problemas físicos, psicosomáticos, hasta sociales, ¿ok? Estos son los dos tipos de estrés que nosotros manejamos, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan las condiciones estresantes? Vamos a tenerlos en razón de estresores biofísicos, estresores laborales y estresores psicológicos. ¿Ya? ¿Cómo es un estresor biofísico? Un estresor biofísico tienes que determinarlo única y exclusivamente en razón de tus receptores. La luz, mucho ruido, mucha luz, mucho ruido, mucho picante, pongamos en lo que, mucho olor desagradable, son estresores biofísicos.
El dolor de estómago, el dolor de muela, una enfermedad es un estresor biofísico. Todo lo que ataque a alguno de tus receptores que de una forma desagradable te va a generar un estresor biofísico. ¿Ok? Los estresores laborales, puede estar uno de estos estresores dentro de acá. ¿Por qué? Porque pongamos en una fábrica de pintura, de hecho que el estresor laboral es olfativo. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que en el ítem, si es que te presentan un ítem y lo presentan dentro de una empresa, o ponen biofísico o ponen laboral, porque los dos es una respuesta correcta. Solamente pueden colocar uno de los dos, ¿ya? En los estresores psicológicos, perdón, los estresores laborales son todas las cosas que puedan ocurrir dentro de la empresa: saturación de trabajo, maltrato, el pago, las relaciones humanas conflictivas, todo lo que ocurra dentro de la empresa de una forma desagradable genera un estresor laboral. Lo psicológico es todo aquello que esté fuera de lo biofísico y de lo laboral, todo lo que esté fuera. La muerte de alguien, los conflictos sociales, la guerra, los terremotos, las inundaciones, los conflictos conyugales, las separaciones, los problemas de aprendizaje, la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo aquello que realmente abruma. Por eso nosotros estamos cargados de estrés, porque la pandemia nos estresó. Los gastos de colegio estresa. ¿Ok? Todo lo que esté fuera de estos dos es estresor psicológico. ¿Ya? Las reacciones ante el estrés son de diferentes formas. En lo cognitivo es algo que has podido tú evidenciar muy claramente en razón de todo lo que te ha ido pasando. Por eso es que tú manejas olvidos, manejas problemas de atención, concentración, manejas situaciones que realmente a veces te oprimen, ¿no? En lo cognitivo está el olvido, la crítica hacia sí mismo, problemas de atención y concentración, pensamientos que a cada rato se meten en tu cabeza, ¿no? Reverberantes, ¿no? Que realmente a veces no te dejan estar tranquilo. Esa es una reacción cognitiva ante el estrés. Las emocionales: frustración, negación, falta de motivación, no poca tolerancia a la frustración, baja autoestima, etcétera, etcétera. En las conductuales: alcoholismo, drogadicción, onicofagia, comerse las uñas, comer papel, comer el polo, ¿no? Conducta ansiosa de comer a cada rato pan o chocolate, ¿no? Varias cosas son parte de las conductuales. O tal vez agresión, impulsividad ante los que están a tu alrededor. En lo físico se ve lo psicosomático: dolor de espalda, de cuello, de cabeza, alteración a nivel del corazón, taquicardia, presión alta, diabetes, psoriasis, gastritis, atraso menstrual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas son situaciones psicosomáticas, ¿ya? En lo que corresponde la resiliencia, el ser humano realmente ante lo que le pase, tiene que saber que siempre la vida va a continuar. Acuérdate que cuando se te habló de desarrollo, el proceso no para. Seguimos en movimiento, van a seguir cambios, los estímulos van a ser diferentes y tú también vas a ir en busca de estímulos diferentes. Pero si la persona se queda, realmente no sale, no afronta, y por ende va a tener como característica más bien enfermarse. Por eso la resiliencia implica principalmente cómo y de qué manera el sujeto le hace frente a la adversidad de una manera inteligente. ¿Entienden eso? Dando lugar a que no se quede enfrascado ni se ahoga en un vasito de agua. ¿Ya? Por eso la resiliencia ante lo que te haya pasado implica principalmente focalizarte en hacer cosas loables y prácticas para que tú puedas realmente llegar
a sentirte bien y darte calidad de vida. Por eso dice, capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad y salir fortalecida de la situación. Considera el cambio como un apasionante desafío para su desarrollo. Confían en su capacidad para controlar. O sea, esta palabra, confía en su capacidad, es que tú tienes que creer en ti. Tienes que creer que tienes competencias y que puedes tener más competencias, ¿no? Y para controlar los sucesos e influir en ellas. Y se comprometen intensamente con las actividades que realizan. O sea, estas personas resilientes van a tener una característica maravillosa en razón de cómo y de qué manera realmente van a superar ese estrés, van a superar esa situación. Lo que tenemos nosotros es que nos ahogamos en vasitos de agua. Y algunos podemos llegar al ahogarnos en el vasito de agua, podemos llegar hasta tener trastornos de personalidad. ¿Y cuándo es que nos damos cuenta que hay trastorno de personalidad? Cuando realmente hay un patrón desadaptativo que se puede observar especialmente en dos de estas áreas. Cognición, ya no tienen el concepto o la idea, si se puede decir, afín en razón de la realidad en donde están. Pues son incoherentes, son inestables, son irracionales. Afecto, hay una situación a nivel afectiva que los puede llevar a un neuroticismo, a una exageración o hasta un camuflaje, como ocurre en las personalidades límites o contradictorias, son las esquizoides. Y en razón de las relaciones interpersonales, son personas que realmente, puede ocurrir que realmente crean que le quieren hacer daño, que quieren, que no lo quieren, ¿no? O sea, conceptos que preelaborados en la misma persona que pueden tener hasta un ánimo paranoide. Y falta de control de impulso, o sea, esa persona en cualquier momento y donde esté ante cualquier situación mínima, pueden tener un arrebato de acción en razón de lo que realmente para ellos es frustrante, porque no les sale como a ellos le quieren, como ellos quieren, ¿no? Ahora, estos trastornos tienen como característica a la vez que nosotros, cuando vemos a personas que tienen algún nivel de alteración, van a dar lugar a una producción de sufrimiento, de malestar individual, que no necesariamente es, porque hay personas psiquiátricas que ni siquiera sienten que están malas, pero algunas sí saben y tienen algún nivel de idea de que algo está yendo mal. Y lo que peor que ocurre en una persona psiquiátrica es que a quien más alteran es a los que están alrededor de ella. ¿Ok? El comportamiento se aparta del contexto sociocultural porque realmente ya manejan mucha incoherencia, inestabilidad. Y a veces ellos mismos son los que en razón de eso, porque tú no vas a ver a un enfermo mental socializar. Tú en la calle no ves a dos enfermos mentales juntos, no, están separados porque realmente ya hay una idea que ellos manejan. O sea, es como quien dice, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan, solamente lo manejan ellos. ¿Ya? Hay un deterioro funcional significativo porque en algunos que otros tienen ideas que a veces están extrapoladas en razón de pensamientos o ideas que dice que le otorgan, que le dan. Por eso hay un deterioro muy significativo a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel de adaptación social, están totalmente enajenados, pueden andar hasta desnudos. Escasa o nula conciencia de anomalía, lo que te estaba diciendo desde acá del inicio, ¿ya? No son conscientes de enfermedad. En el caso del trastorno esquizoide, son personas que pueden estar con nosotros, son muy buenos profesionales, pero en razón de las relaciones humanas tienen una característica muy especial. Por eso hay un aislamiento social, restricción de expresión emocional e indiferencia. Son insensibles a tu lado.
¿no? El esquizotípico está totalmente equivocado ya y está enajenado y aislado del contexto social. Hay una situación personal en cómo piensa, cómo siente y cómo actúa, en donde realmente hace cosas totalmente erráticas. No hay ya tal vez ya no hay ningún tipo de relación con el contexto, mira, porque maneja sus ideas única y exclusivamente en razón de lo que a él o lo que él crea, ¿no? A nivel individual. El paranoide es aquel que tiene una desconfianza muy grande del contexto social en razón de siempre una idea reiterativa de que le quieren hacer daño, que le quieren robar, que le quieren lastimar, ¿no? Hay excesiva desconfianza injustificada del contexto social. El antisocial es el psicópata, el que realmente no siente emoción hacia el otro, no hay empatía. Puede manejar una crueldad extrema, un desprecio extremo hacia el otro, pero única y exclusivamente lo maneja hacia los otros, pero no en su círculo de afecto que puede tener a su mamá, a sus hermanos. No, ahí no lo maneja eso. Eso lo maneja hacia los otros. Por eso es que puede, mira, puede robar a una señora que está cargando un bebé y la arrastra con el bebé solo con el objetivo de robarle un celular, mira. O puede matar delante del hijo al padre. Es porque realmente no le interesa a ellos, pero no deja que toquen a los suyos, porque ahí ellos sí hay un afecto. Por eso es que le digo, el afecto a los suyos sí ahí se está manteniendo, pero el afecto a los otros no le importa nada, nada. El trastorno de personalidad límite o borderline es el trastorno de las mil caras, algunos dicen, ¿no? En donde la persona siempre anda en vacío, en confusión y tiene la característica de siempre manejarse en algunos momentos alegre, en otros momentos triste, en otros momentos está tranquilo, ¿no? Por eso es que puede tener en un solo día puede tener tres características de estado de ánimo totalmente contradictorias, ¿ok? Son personas que pueden tender en razón de su situación emocional hasta el suicidio a veces. El histriónico, conducta teatral, constante búsqueda de atención y emotividad exagerada. Son personas que en lo que es color, en lo que es hablar, en lo que es moverse, tratan de llamar la atención, ¿no? Y en el caso de lo que corresponde el trastorno de personalidad narciso, son personas ególatras, megalomaníacas, que tienen como característica ser déspotas, son fríos, ¿no? O sea, son personas muy ensimismadas, ¿no? Pero el contexto social para ellos, un poco son fríos, ¿no? Por eso manejan mucho una situación personalista. La conducta evitativa son aquellas personas que realmente siempre están con el miedo a la gente, siempre están con la situación de que que están hablando de ellas. O sea, manejan una audiencia imaginaria muy grande. Por eso es que prefieren estar mejor escondidas, aisladas, que compartir con otros. Y en el caso de la personalidad, dependiente, son personas que siempre andan con el cordón umbilical enchufándose a alguien de tal manera que se adhieren a ellas y a veces no dejan ni siquiera vivir muy bien al otro. Son personas que si no le dicen qué cosa hacer, no hacen, no se mueven. Por eso se dice excesiva necesidad de ser cuidado, comportamiento demasiado sumiso, ¿ok? El obsesivo compulsivo es aquel que realmente tiene una conducta al orden demasiado desmedido, ya puede ser a la limpieza, al aseo, al cuidado, pongamos, de las plantas, ¿no? Al control del agua, no sé, hay algo ahí que al sujeto le hace ser totalmente obsesivo compulsivo, ¿no? Por una preocupación enorme al orden, al perfeccionismo y al control.
como te lo dice aquí. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que también tenemos aquí? Los rasgos de una personalidad madura. Los rasgos de una personalidad madura están directamente vinculados, de acuerdo a Roger, ¿ya? Acá Roger, a que realmente el sujeto tenga características en donde él, en todo momento en sí, tiene que ser resiliente, mira. O sea, siempre debe de saber enfrentarse, debe de tomar como óptica enfrentarse a todos los problemas que se presentan. Por eso, hay que ser espontáneos, hay que ser reales, hay que confiar en nuestras competencias, hay que ser flexibles, hay que adaptarse a las nuevas situaciones mínimas, máximas, en razón de problemas, ¿no? Hay que ser creativos. Por eso es que se permite ser espontáneos, hay que tomar decisiones con entera libertad. Esas personas que se dejan influir en razón de sus decisiones casi nunca pueden hacer, nunca pueden, si se puede decir, solucionar, porque siempre están pendientes al otro, o sea, son dependientes, mira. Y acá Roy no habla de dependencia, habla de libertad. Confían en su organismo, se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno y enfrentan los problemas. Y son creativas, llevan una vida constructiva, ¿no? Por eso, los rasgos de una personalidad madura está directamente vinculado a conocerse bien también. Conócete en tus fortalezas, en tus debilidades. Y esos detalles en razón de cómo y de qué manera nosotros estamos vinculándonos directamente a desarrollarnos y a progresar y a responder dentro del entorno, depende de cómo y de qué manera, mira, tú te conoces y confías en ti. Por eso es confianza, espontaneidad, libertad, creatividad, ¿te das cuenta? Creatividad, ¿no? Enfrentamiento, en adaptación, son las palabras que realmente, o son las características, mejor dicho, que debe de tener una personalidad madura, ¿ya? Tenemos la práctica, pero en la práctica vamos a tratar mejor de ir de frente a lo que sería la parte de las alternativas por el tiempo que ya nos queda, ¿ya? Porque nosotros tenemos que terminar exactamente me dicen, buenas profesora, ya alguna inconveniente, preguntas. Ok. Quiero aprovechar este minuto, si no, para algún inconveniente, pregunta o consulta que quieras hacer, ¿ya? Vamos a ir a las alternativas primero para que puedas estar tranquilo. 1E, 2C, 3E. Estas tres que están acá o cuatro que están acá son las que están en tu separatita y están en la diapositiva. La 1, la 2, las 3, las 4 son las 4 de tu separatita, ¿ya? Y en la diapositiva igual, son las 4 las primeras, ¿ya? 5E, 6B, 7C, 8E, 9C y 10D, ¿ok? ¿Tienes alguna pregunta, algo que quieras que se te conteste? ¿Aló? Alumnos, ¿tienen alguna consulta? ¿Se ha entendido la clase? ¿Aló, aló? Ok, ya. Muy bien, pues, jóvenes. Ya. Nosotros tenemos ya que concluir nuestra parte temática. Acuérdate que tú realmente tienes una personalidad única. Por eso es que no debes de compararte nunca. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Aló? Ok, gracias a ustedes también. ¿Ya?
Manejen muy bien. A ver, tengo una pregunta. ¿Sí te escucho, Tony? ¿Te escucho o escríbela? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Tony? ¿Te escucho o escríbela? Y ve los mensajes nuevos. ¿Qué pasa? Ahí está. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Tony, tu pregunta. Ok, creo que no, no, pues no leo. A ver, ¿qué pasa con aquella persona que es muy déspota al dirigirse a los demás? La persona que es muy déspota al dirigirse a los demás y se da cuenta, mira, cuando la persona se da cuenta que tiene problemas dentro del entorno y no lo puede controlar ella misma, hay que pedir apoyo y especialmente hay que pedir ayuda psicológica, porque a veces hay cositas que están dentro de ti que tú ni cuenta te diste, que solamente eran detalles pequeñitos que entendías mal. Porque a veces hay conceptos, por eso es que la terapia cognitiva racional ayuda mucho a estas personas, porque les hace entender o les hace ¿Sí me escucha? conceptualizar de otra manera. ¿Aló? Sí, ¿Sí me te escucha? escucho. ¿Sí me Sí, te escucha? escucho. Ah, ¿Sí? qué bien, ahora sí. Es que estaba intentando hablar, por eso es que no podía mandarle mensaje. Ok, pero ya te estoy contestando. ¿Tú me has escuchado lo que te he dicho? Sí, Miss, le escuché muy bien. Ya, También ok. tengo otra pregunta. Sí, En el caso de un padre que ha sufrido por una falta de figura paterna, más que todo, digamos, ya. ¿cómo cómo puede verse eso reflejado en la crianza de su hijo? Por lo En su menos algo así. crianza, ¿cómo se puede ver reflejado? Como cuando cría a un niño, porque, Cuando cría a su niño. O sea, ajá, como si al padre le faltó la figura paterna, ¿cómo es sí, que realmente se refleja cuando cría a su hijo? exacto, sí mismo. Ya. Pero la figura paterna a veces puede faltar, pero no es que falta al 100%, porque a veces la figura paterna la reemplaza un abuelo, un tío o alguien. Y si no fuese así, ¿no? Y si no fuese así, solamente fue la mamá, pero el contexto social siempre es modelo. O sea, tiene el amigo, tiene el tío, tiene el vecino que da lugar a ciertas características de aprendizaje por modelo, ¿no? Ahora, la situación de cómo y de qué manera se presenta tiene la característica en razón de qué cosa agradable o desagradable vivió. Por eso es que lo que a nosotros nos marca no es a veces cómo es que está la figura de la estructura de la familia, sino qué situaciones agradables o desagradables viviste. Y las situaciones desagradables, que es la autodeterminación situacional, es lo que a ti te hace bueno, malo, o triste o alegre, de esa forma, mire. Por eso en razón de lo agradable y desagradable. Si él tuvo viviendo siempre con su mamá y tuvo muy buenas situaciones a nivel de vivencia, ha sido criado bien. ¿Entiendes? Y cuando tiene sus hijos, esa persona lo que va a manifestar va a reflejar en él, en sus hijos, es cómo y de qué manera él es feliz haciendo tales cosas. Pero si él realmente sufrió mucho, o sea, situaciones, estímulos malos, entonces se refleja en cómo cría a sus hijos. Y a veces hay personas que también, en razón de lo que sufrió, no quiere y no va a querer que le pase eso a sus hijos y se vuelven muy sobreprotectores. O sea, acá, ¿qué cosa repercute para cómo crían a sus hijos? Depende especialmente de qué vivió, cómo sufrió, qué situaciones tuvo ahí fuertes o bajas. Y en el caso de lo que dice Clarisa entre antisocial y asocial, el asocial es aquel que no conoce la norma. No, es como que tú pongamos cuando llegas
cuando llegas a un lugar extraño, tú eres un asocial, mira. Y mientras vas conociendo la norma, ya eres social a ese contexto. Y el antisocial es que conociendo la norma, la agrede, atropella, la viola. ¿Ok, Clarisa? Ojalá le haya contestado, tal vez ya salió. Muy bien, jóvenes, que les vaya muy bien. Seguro Muchas gracias, profesora. nos estamos viendo la próxima semana en lo que es el repaso. ¿Ya? Suerte para todos. Ok, profesora, muchas gracias. Ok, gracias. Ok, gracias.